Buenas noches. Una de nuestras grandes búsquedas es hacernos mejor persona. La palabra nos dice que somos espíritu, alma y cuerpo, pero hay que entender la realidad de lo que significa esa verdad. Cuando Pablo dice que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual, porque nosotros no somos un cuerpo ni una sola mente, somos espíritu. Ese espíritu habita en un cuerpo y tiene una mente. Cuando nosotros morimos, el cuerpo es devuelto a la tierra, el alma deja de funcionar y el espíritu sube a Dios. Esta es la razón por la cual debemos convencernos que somos espíritu. Dios es espíritu y los que lo adoran es necesario que lo hagan en espíritu y en verdad. No dicen alma, dicen espíritu. Cuando uno emprende algo y quiere prosperar, necesita la excelencia. Y la palabra excelencia significa salir, algo que salió. Y mediante las verdades de la excelencia es entender que sale, Él, Dios, encia, dar o proveer. Luego, excelencia es todo lo que proviene de Dios, lo que sale de Él. Y todo lo que sale de Dios no son emociones, no son convicciones. Y es así que se prospera porque a Dios no se le cuestiona, a Dios se le cree. La excelencia es lo que me hace excelente. Y excelente, según el diccionario, es aquel que sobresale entre los de su género, por sus cualidades. Y cualidad es ese aspecto distintivo de una persona. Por lo tanto, excelencia es el resultado de un trabajo planificado, organizado y desempeñado con el nivel alto, muy alto de calidad. Estos principios funcionan en todo, para todos. Igualmente, excelencia es dar lo mejor de uno mismo a cada instante. Es la calidad superior que hace a alguien digno de una alta estima y aprecio. Excelencia es ser lo mejor que puede ser. Y tú puedes ser excelente haciendo lo que hagas, diciendo verdades. Porque de todo esto se va a impregnar tu caminar, tu familia, lo que tú poseas, la gente que está colaborándote. Así que si eres excelente vas a prosperar porque la excelencia es el cimiento del edificio que se llama prosperidad. ¿Qué resultados trae la excelencia? ¿Qué resultados trae ser excelente para Dios? Pues teniendo en cuenta que ser excelente es simplemente hacer las cosas como dice Dios, por tal razón cuando tú te impregnas de la excelencia y cuando a pesar de los escasos recursos procuras hablar bien, educarte, vestirte lo mejor porque puedas, hablar palabras que vienen de Dios, las cosas funcionan muy bien. Se cumple aquel versículo, aquella palabra que dice que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Y todo comienza con la excelencia. Excelencia es hacer las cosas en la vida diaria, como dice Dios. Por lo tanto, excelencia es vivir los principios de Dios. Y deberíamos evaluarnos si estamos en excelencia o no. Si vamos a mirar más detenidamente, muchos podremos recordar que ese sentimiento, ese vacío, esa vergüenza, cuando éramos los últimos escogidos en el parque, cuando íbamos a jugar, o la frustración o esa humillación por no haber logrado las notas esperadas, aquellas que se necesitaban. Desde la niñez hemos enfrentado la presión de rendirle en la escuela, en el trabajo, socialmente, entre familiares, entre amigos. Pero cuando se trata de la relación con Dios, ¿qué es lo que Él espera de mí? ¿Qué debo hacer para ser lo suficientemente bueno para Dios? Quizá Dios lo que quiere es que seamos perfectos. Y eso es algo que deberíamos mirar.
pero perfectos en el sentido de no cometer errores en lo que hacemos. Por lo tanto, quiere que lleve a cabo ciertas obras para abolir mis errores, o tal vez no. Hebreos capítulo 10 dice Jesús que Dios no desea sacrificios ni ofrendas, sino un cuerpo para hacer su voluntad. Cuando nosotros miramos, las personas del Antiguo Testamento no vivían sus vidas de acuerdo a la voluntad de Dios. A pesar que continuamente, ¿qué hacían? Ofrecían sacrificios. Entonces ellos se sentían mal, iban y daban el sacrificio porque le habían fallado a Dios. Dios anhela los corazones, no sus sacrificios, los cuales a menudo eran presentados solamente para satisfacer las conciencias. Era más por remordimiento que por arrepentimiento. Ninguna acción, ningún conjunto de buenas obras que lleve a cabo una persona significa algo para Dios sin que Él esté primeramente satisfecho con lo que ve en el corazón. Dios examina nuestro corazón. Acuérdate lo que le dijo a Samuel, que él no veía lo que ve el hombre. Por eso el pobre en espíritu, como dice la palabra, anhela ser como Dios. Y con estas personas las que justamente son agradables a Él. Si vamos al Salmo 51, 19, encontramos que David escribe: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O encontramos en Mateo 5:3 que Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por lo tanto, vemos que Dios busca a aquellos que se afligen sobre su falta de bondad, sabiduría, paciencia, pureza. Aquellos que a pesar de todos sus esfuerzos por ser buenos pierden su temperamento, mienten, engañan, murmuran. Es que los que son pobres de espíritu anhelan ser como Dios, y con esas personas las que justamente son agradables a Él, ellos dan sus corazones para encontrar y obedecer la voluntad de Dios. Son aquellos que, a pesar de que se les salte el switch, a pesar de los errores, buscan agradar al Señor. Y tenemos que tener en cuenta que Dios nos muestra por medio del Espíritu Santo y su palabra nuestras debilidades. Pero también nos muestra cómo debemos luchar contra el pecado para que no sea nuestra naturaleza. Todo esto requiere obediencia de nuestra parte. Pero Dios provee la fuerza, esa voluntad para poner en práctica esto. Filipenses capítulo 2, versículo 12-13. Por tanto, amados, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Mire, la voluntad de Dios, esa voluntad que Él tiene siempre en mente, es lo mejor para nosotros. Y es una mejoría eterna, no es pasajera, no es por el momento, no. Y yo puedo hacer la voluntad de Dios si he logrado ver mis propias debilidades, si le he entregado mi corazón. Esto hará que me deje guiar por el Señor. Y solo así entonces sería agradable a Dios. Es que cumplir con los requerimientos de Dios no causa el estrés que continuamente se tiene al llevar a cabo estándares terrenales. Cumplir con los requerimientos de Dios tiene el efecto contrario. Es un efecto de paz y tranquilidad. Es lo que dice la palabra. Él le da a los pobres en espíritu una paz que ningún éxito terrenal pueda brindar. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Dios de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Por eso
tener esa mentalidad de excelencia significa decidir ser el mejor y hacer lo que es necesario para honrar esa decisión. La excelencia es algo intencional. No nace con nosotros, pero tampoco es algo que está fuera de nuestro alcance. Todos podemos optar por ella, ¿o no? La elección es personal. Tú decides si quieres ser excelente para Dios o sigues en el montón. Mira, lograr ser el mejor no es cuestión de suerte. Es una conquista adquirida de forma intencional a través de la inversión. Es un proceso diario. Si realmente estás decidido a ser el mejor, la nueva mentalidad excelente comenzará a producir pensamientos y siempre vendrán ellos: yo puedo, todo lo que hago me sale bien, hoy deseo ser mejor que ayer. Y vamos desarrollando esas características necesarias para que Dios pueda usarnos para grandes cosas. Muchos están esperando que Dios los use. Muchos anhelan que ser usados por Dios, pero no han buscado ser excelentes. Para ello en nosotros debe haber fidelidad, honestidad, detallismo, estar enfocados, determinados siempre, positivos y no negativos, entusiastas, creativos, buenos oyentes, dignos de confianza, perseverantes, humildes. Los pensamientos excelentes dan origen a esas cualidades excelentes y a partir de ellas surgirán acciones excelentes. Debemos ser capaces de tomar la iniciativa, de tener esa visión amplia, terminar lo que comenzamos, hacer más de lo que se nos es pedido, buscar perfeccionarnos, actualizarnos. Y esto conlleva no desperdiciar el tiempo, aprender con otras personas excelentes, prevenir situaciones de conflicto, respetar a nuestro semejante, usar el mejor material que esté a nuestro alcance, planificar antes de hacer, saber expresarnos verbalmente y por escrito con claridad y vocabulario adecuado. Cuando nosotros miramos en la Biblia, encontramos todas estas cualidades, estas actitudes en hombres de fe. Si tú caminas, encuentras que José fue uno de ellos. Y vemos que, a pesar de las circunstancias, siendo un esclavo, prosperó en la casa de su señor Potifar. Que todo confió en sus manos, como encontramos allá en Génesis capítulo 39, del 1 al 6. Ese espíritu excelente de José lo hizo alcanzar resultados más allá de las expectativas que tenían en relación a su condición. ¿Y eso que transmitía? Paz, seguridad y confianza. Y encontramos que Potifar tuvo toda la tranquilidad en José. Dice que él se olvidó de esas cosas. ¿Por qué? Porque José lo hacía excelente. ¿Y esto qué nos enseña? Pues José nos mostró que es posible ser excelente en situaciones completamente desfavorables. Es que no es la situación, es la decisión. Y si seguimos caminando, vamos a encontrar a Daniel y sus amigos. Unos jóvenes que estudiaron, que aprendieron sobre la cultura y la literatura que en su momento se consideraba como idólatra. Pero ¿sabes qué? La aprendieron, pero a pesar de eso permanecieron fieles a Dios. Mantuvieron su integridad moral y espiritual. Al final sabían que si estaban dispuestos a asumir un puesto de autoridad, necesitaban prepararse. Entonces Dios pudo usarlos para revelarse al pueblo babilónico, a tal punto que el rey reconoció que eran 10 veces mejores que los magos y los astrólogos y todos los que él tenía para su servicio de Babilonia. Daniel 1:20.
En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Mire, los 4 amigos probaron que solo se vuelve excelente quien tiene una mente abierta y no se limita a las cuestiones religiosas. A veces nos volvemos tan religiosos en nuestro pensar, en nuestro caminar. Ellos nos enseñaron que se puede uno perfeccionar si es necesario para que Dios nos pueda usar mucho más. No sueñes que Dios te va a utilizar. Sé excelente para que Dios te pueda utilizar. Ahora podríamos seguir mirando muchos ejemplos, pero qué hermoso que pudiéramos ver con esa óptica de excelencia a esos hombres y esas mujeres de Dios. Porque a través de ellos notamos que ser excelente por encima de todo es hacer para Dios. Estos personajes hicieron lo que hicieron porque tenían la conciencia de que debían presentar lo que es digno de elogio. No con la intención de recibirlo, sino de transferirlo como gloria a Dios. Las mentes se vuelven excelentes cuando hacen todo para Dios. 1 Corintios 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, con la conciencia de que Él nunca aceptará una ofrenda defectuosa. Y miremos Levítico 22:20 lo que nos dice, y es muy claro: ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Es que la excelencia comienza en la mente, pasa a las manos, transforma el ambiente y es ofrenda para Dios. Míralo, conócelo, aprende de Él. Y vas a encontrar que nuestro Dios es un Dios excelente. Y que siempre nos ha llamado a ser excelentes también. Ten presente que ser excelente es una decisión que debemos tomar. Y significa que deberíamos andar la segunda milla para hacer las cosas de la mejor manera posible. Y debería cada uno de nosotros luchar por hacer lo que creemos que Dios haría en una situación similar a la que estamos viviendo. Decídete. Toma esa fuerza hoy a ser excelente. Es el tiempo. Cuando nosotros seguimos mirando la Biblia, encontramos que a través de ella Dios estableció un modelo de excelencia. Él quería mostrarnos cómo se debe vivir. La palabra nos dice que nos trajo vida en abundancia, paz y redención. El propósito era mostrarnos que se puede vivir de otra manera, una vida distinta, una vida de excelencia. Todos tenemos el poder de la palabra de Dios. Todos tenemos la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros, si hemos aceptado al Señor. Todos sabemos que nos guía, enseña y consuela. Tu vida debe ser tan excelente que impacte positivamente al mundo. Nuestro deseo debería ser ardientemente que quieran ser como nosotros. Y una vez que se saborean las cosas de Dios, que gustaran algo diferente y al hacerlo se dieran cuenta que seguir a Cristo es delicioso, que no hay otra mejor manera de vivir. Es que la excelencia debería ser un compromiso constante en nuestro camino. Debería atraer a los demás de la misma manera que las moscas son atraídas a la miel. El Señor es excelente en todos sus caminos y todo lo que ha hecho lo hizo con excelencia. Tú y yo somos los representantes en esta tierra. Por eso debemos manifestar que su excelencia, somos portadores de su gloria. Miren, su palabra es excelente. Salmo 76:4. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de casa. La palabra poderoso significa majestuoso, grande, excelente. Y Job 36:22. He aquí que Dios es excelso en su poder,
¿Qué enseñador semejante a él? Mira, tu gloria está dentro de nosotros. Y esto nos debería influenciar grandemente, no solo a nosotros, sino a las personas que nos rodean. Porque es que la gloria de Dios debería afectar positivamente a la familia, a los amigos, el gobierno, la sociedad. Y a veces es triste porque se lucha por llegar allá y cuando llegamos allá ni siquiera somos testimonio. O terminamos mezclados con todos ellos. Luego no somos diferentes, no somos hijos de luz. Por eso Isaías 61 nos dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Dios y sobre ti será vista su gloria. ¿Has evaluado tu corazón? ¿Has evaluado qué ve tu familia en ti cuando estás en el hogar? En todo este tiempo que pasaste, ¿qué vio? ¿Qué vio tu familia en ti? ¿Te has preguntado en el lugar de trabajo qué ven tus compañeros en ti? ¿No deberían ver la gloria de Dios para que, como dijo Cristo, que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre? Allá en Mateo 5:16. Tú y yo, nosotros, cuando caminamos por la tierra somos portadores de su presencia. No importa dónde estemos. La presencia del Señor va con nosotros. Nunca nos olvidemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y en todo lugar donde estemos seremos un templo que llevará al Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19. Caminamos sobre esta tierra llevando la presencia del Altísimo Dios. Como consecuencia de ello, al ver nuevas buenas obras, ¿cierto? Porque eso es lo que dice la palabra, los hombres glorificarán al Padre que está en los cielos. ¿Tú has hecho que los hombres glorifiquen al Padre? Pero no olvidemos que también somos portadores de su carácter. Sabemos conscientemente que a nuestro carácter le hace falta un ajuste, pero somos portadores del carácter de Dios y cada día se imprimen en nosotros sus características. Primera de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Cuando hablamos y nos referimos al carácter de Dios, hablamos de su justicia, su santidad, integridad, humildad. Todas y cada una de las personas que nos rodean necesitan ver el carácter de Dios en nuestros tratos, en nuestros negocios, en la integridad de nuestra vida. Ellos tienen que ver que hay algo distinto en nosotros, que pensamos de otra manera, que vivimos y actuamos de otra manera. Por eso, mira, somos portadores de su gloria, somos portadores de su carácter, pero también somos portadores de su personalidad. En Gálatas 5 se encuentra la lista de los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esa es la personalidad de Dios. Esa es la personalidad de Cristo. Y debería ser nuestra personalidad. Como cristianos comprometidos con el Señor tenemos la gran responsabilidad de producir frutos que respondan a la calidad y personalidad de nuestro Dios. Y deberíamos evaluarnos qué frutos estamos dando. Y esto se nos olvida muy frecuentemente. Portadores de su gloria, portadores de su carácter y portadores de su personalidad. La palabra nos dice que somos embajadores, somos los representantes, somos los que estamos mostrando ante el mundo estas tres partes importantes de Dios. Pero ¿realmente las estamos mostrando? Tú y yo debemos cada día querer hacernos mejor personas. Cada día ser excelentes para Dios. Que todo el mundo vea a Dios en nosotros.
Que cuando nos vean a nosotros vean resplandecer el rostro de Cristo. Y estamos hablando espiritualmente. Por lo tanto, ellos lo tienen que ver en nosotros. ¿En qué? En lo que nosotros hacemos, en nuestras acciones, en nuestras decisiones. Sed santos, apartados para Él. Y es necesario que nosotros siempre se resalte la justicia, la santidad, la integridad, la humildad. La palabra nos dice que Dios es amor, por lo tanto debe resaltar en nosotros que el amor, el gozo, la paz. Tú y yo tenemos esa responsabilidad. Cada que tú digas que eres cristiano, tienes que mirar si realmente como embajador has cumplido en tu caminar diario. Cristiano es seguidor de Cristo, entonces tenemos que seguirlo plenamente, seguir sus pasos. Llegar a su estatura. Eso es caminar en excelencia, buscar cada día la estatura de Cristo. Y es un proceso. Y cada día ser mejores. Pero el único que llegó al 100% y el único que está en el 100% es el Señor. Por lo tanto, nosotros siempre estamos en proceso. Aún estamos en esta tierra, aún estamos en esta carne, aún se nos salta el switch, aún cometemos errores. Porque esa es la otra, la gente siempre quiere ver lo mejor de nosotros y qué hermoso que lo vea. Pero aún cometemos errores, aún nos equivocamos. ¿Cuál es la diferencia? Que vamos al Señor, nos arrepentimos, nos paramos y seguimos adelante. No iguales, sino con el compromiso y el cumplimiento de ser diferentes. Qué rico que el Señor pueda decir, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Qué rico que el Señor nos pueda utilizar grandemente. Qué rico que el Señor pueda hacer grandes cosas por medio de nosotros. Qué rico que podamos orar para que el Señor nos use grandemente. ¿Quién irá? Y que nosotros podamos decir, envíame a mí. ¿Quién hará? Señor, si tú me envías, yo haré. Son las decisiones y compromisos que debemos tomar con el Señor. Lo más hermoso es que Él no nos obliga a ser excelentes. Él nos muestra que debemos ser excelentes, pero la decisión es personal. Alguien me escribía y me decía, pastor, es que yo debo ser excelente. Es una responsabilidad. Porque estás mostrando a Cristo, estás mostrando al Espíritu Santo, estás mostrando a Dios. Eres el embajador del reino. Pero jamás el Señor nos lo da como una obligación. Porque lo hacemos por amor. Y buscamos crecer en el Señor por ese amor que le tenemos. Por lo que hemos aprendido de la palabra. Caminar en su palabra. Y qué rico. Porque el Señor examina el corazón. Y que nosotros podamos decir, el Padre y el Hijo habitan en nuestro corazón. Por eso, ¿realmente estamos siendo excelentes para Dios? Si al evaluar tu corazón ves que no, habla con el Señor. Si al evaluar tu corazón ves que sí, pero que te falta, habla con el Señor.
La palabra dice que si nos falta sabiduría, pidámosela al Señor. Y qué rico que podamos reconocer que a pesar de las circunstancias y a pesar de que nos equivocamos, el Señor sigue ahí amándonos, cambiándonos, transformándonos y haciéndonos personas diferentes. Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor. No podemos decir que somos los mismos de ayer, Señor Padre misericordioso. Cada día vemos, Señor Padre Santo, la mano de tu Espíritu, Señor, transformando, Señor. Nos has venido haciendo personas diferentes, Señor. Papito Dios, se ha visto ese nuevo nacimiento, Señor Padre misericordioso. De pronto no a la velocidad que esperábamos, Señor, porque a veces creemos que todo es automático, Señor, y no vemos el proceso que tú tienes en nosotros. Padre amado, gracias, Señor, por el amor de tu Hijo, Padre misericordioso, que ha llenado nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que siga llenando, Señor, cada día, Padre misericordioso, ese tanque, Padre misericordioso, para poder caminar contigo, con tu Hijo de la mano, para que el Espíritu Santo pueda seguir transformando nuestros corazones, para que nunca nos creamos materia terminada, sino siempre, Padre misericordioso, en búsqueda de esa excelencia, Señor, para ti, para servirte, para amarte y para glorificarte, y para que otros puedan glorificarte, Señor, por medio de todo lo que nosotros hacemos, Señor. No es en el afán de obra, Señor, sino en el afán de tu voluntad, Padre misericordioso. Gracias, Padre bueno, porque nos haces conocer tu voluntad, Señor, pero también nos dices que evaluemos nuestro caminar, Señor. Perdónanos las veces, Señor, que se nos salta el switch, Padre misericordioso. Las veces que no nos podemos contener, Padre misericordioso, pero sabemos, Señor, que tú estás ahí, Padre amado. Y a pesar de las circunstancias, Señor, tú sigues ahí, Señor, con nosotros, y nosotros seguimos firmes contigo, Señor. Nunca, Señor Padre misericordioso, hemos querido ser infieles, aunque tú conoces, Señor, los deseos del corazón, Señor, que de siempre de amarte y servirte, Señor. Pero aún en la carne, Señor, pesa, jala, Señor Padre misericordioso, y nos equivocamos, Señor. Se nos salta el switch, Padre misericordioso, pero no permita, Señor, que hagamos igual que el mundo, que insultemos igual que el mundo. No, Padre misericordioso, que nos podamos contener y de pronto orar y bendecir a esa persona, Padre misericordioso. Papito Dios, que cada día querramos ser y hacernos, Señor, mejor personas para ti, Señor. Porque queremos, Señor, esas personas que crecen cada día, que siguen las pisadas de tu Hijo, que en todo momento, Señor Padre misericordioso, agradecen la bendición, Señor, pero también agradecen la revelación, Padre amado. Y tomamos con cariño, Señor, la exhortación. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Damos gracias a Dios por todos los que nos han escrito. Damos gracias a Dios por todos los que anhelan y han preguntado cómo ser excelentes para Dios. Y acuérdate, no hay un curso mágico, no. Es una decisión, pero también es una disciplina diaria, donde no podemos decir que nos da pereza hacer un devocional, nos da pereza conocer al Señor, sino cada día, Padre misericordioso, buscarlo, Señor. Y qué hermoso, Padre misericordioso, qué hermoso en Dios, Señor. Por eso, adelante, busquemos cada día excelentes para Dios. Sigamos de su mano bendita, de la mano de su Hijo. Dejemos llenarnos de ese amor y de esa bendición, de esa sabiduría, pero también de esa transformación que el Espíritu Santo hace en nosotros. Un abrazo, muchas bendiciones y mañana nos vemos en el Facebook Live y el viernes seminario presencial. Buenas noches.